tenemos de las peores constituciones de Hispanoamérica, la colombiana. Y mira el daño que nos está haciendo la Corte Constitucional, que nos ha metido todas las ideas progresistas. Este es Informe Especial de CTX. Hoy vamos a hablar de la guerra cultural que se está dando no solo en Colombia, sino en los diferentes países de Occidente, con una evidencia real, palpable, que se está dando en Colombia. Y para hablar de este tema, estamos con Samuel Ángel, a quien le damos la bienvenida. Samuel, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá. Samuel, el último episodio tiene que ver con una situación que se está presentando con una virgen, con la estatua de una virgen en el departamento del Valle. Cuéntenos un poquito de qué se trata la situación. Fue en Florida Blanca, Santander. Santander. Lo que hicieron fue que hay una devoción muy grande en Colombia de los transportadores a la Virgen del Carmen. Es algo que llena sus almas, los tranquiliza, los llena de paciencia para el día a día, que es muy fuerte. El mundo del transporte en Colombia es muy fuerte, fruto de unas vías que no tienen el tratamiento que deben tener por parte de las autoridades. La corrupción se carcome ese sector. Estas personas sencillas, humildes de la base, buscan tener regocijo y paz, y por una orden de la Corte Constitucional decidieron retirar la imagen de la Virgen del Carmen en el contexto de las oficinas de tránsito de Florida Blanca. Según me cuentan, porque ya hemos estado hablando con personas de esas oficinas, nunca hubo una pretensión de una persona de otra confesión de que se retirara la Virgen. Lo que la persona estaba pidiendo es que ella, que era de otra confesión, tuviese espacios, así como los católicos tenían la misa y tenían la Virgen, para su confesión. La Corte, como es su práctica, voltea las cosas y entonces ataca el culto, la fe de un sector mayoritario de esa población. Entonces, es una persecución de una corte que se ha manifestado con principios completamente anticristianos casi que desde su fundación, que ha tenido magistrados militantes de ideas contrarias a la vida, a la familia, a la fe, es decir, a los principios fundantes de Occidente, y que ahora realiza, como ha sido su práctica, esta persecución contra el pueblo católico. Samuel, este tema es muy importante porque realmente más del 90% de los colombianos se proclaman católicos. Eso implica una reverencia a la Virgen María y es parte de la práctica cultural, religiosa y de fe. Y eso debería ser tenido en cuenta fundamentalmente por la Corte Constitucional y por el Estado colombiano en general. Sí, además que como varias sentencias lo plasman, estas prácticas cristianas han tenido una influencia en el mundo de la cultura, de la tradición, en los ámbitos seculares. Entonces, no tendría por qué, si las prácticas están acorde a la Constitución, a la libertad de culto del artículo 19, ser perseguidas. Les doy un dato curioso. Cuando se legitimó el asesinato de los niños hasta el 6º mes en el embarazo, que también es fruto de esta corte perversa, una de las personas que pasó una opinión sobre el caso fue el congresista Iván Cepeda.
Y el congresista Iván Cepeda, para legitimar el asesinato de los niños, habló del Estado laico. ¿A qué voy con esto? Que hay una deformación del concepto de Estado laico para usarlo para perseguir la vida, la familia, la fe y las tradiciones. El Estado laico no está hecho para perseguir las manifestaciones de tipo religioso, sino para respetarlas en orden a que se respeten las diferentes manifestaciones. Esto que están haciendo es una deformación del concepto del Estado laico, de una enfermedad cultural que se llama el laicismo, es distinto. Entonces, es otro de las pretensiones de irnos corriendo la barda para arrinconarnos, que la Corte pretende realizar y que nosotros, como te has dado cuenta, no lo vamos a permitir. Vamos a volver al estado natural de las cosas y se van a dar cuenta en unos días. Samuel, esto forma parte, esto no es un tema aislado, esto forma parte de una guerra cultural que viene desde Gramsci y viene del marxismo, y es una guerra cultural contra todos los pilares de Occidente. De ahí la importancia de visibilizar estas problemáticas. Hablemos de esa guerra cultural que usted la domina perfectamente. ¿De qué se trata y cómo está influyendo en el día a día de los colombianos? Sí, Gramsci hablaba de una nueva estrategia que no tenía que ver con el ambiente únicamente economicista del marxismo clásico, sino que tenía que inocular el mundo de las ideas para que culturalmente se tomara el poder y el control de las sociedades. Entonces había que cambiar las ideas en la educación, en los medios de comunicación, en la propaganda, etcétera. Aquí hay algo que creo que ha amplificado la estrategia de Gramsci y es la rama judicial, con una Corte Constitucional que fue creada con la Constitución del 91 y que fue creada estratégicamente para hacer constituyentes express que cambien la Constitución de 1886, digamos que quedó una base en la del 91, pero crearon este esperpento que es la Corte Constitucional para generar a voluntad de los intereses ideológicos constituyentes express. Cada vez que se les ocurre ellos cambian la Constitución y entonces amplifica las ideas de Gramsci de una manera terrible porque hace cimbronear, hace temblar el Estado colombiano cada vez que se les ocurre. Es que tienen el poder, ¿no? Tienen el poder para hacerlo. Claro. Ajá. Nosotros, mira, yo quiero contarles una anécdota muy rápida. Hace poquito trataron de cambiar la Constitución en Chile. Ahora tenemos amigos en muchos países con los que trabajamos y ellos estaban aterrados porque esa Constitución tenía corte socialista. Y uno de los ejemplos que daban de lo que les querían imponer era la Constitución colombiana de 1991. Los colombianos no somos conscientes aún de lo que nos metieron. No somos conscientes aún. En nombre de que también se valieron de esa propaganda de decir que precisamente era una Constitución católica, entonces que esto ya era otra cosa, cambiemos esto. No. O sea, era una Constitución que guardaba, digamos, un poco más la tradición de Occidente. Pero con esta del 91 nos metieron una Constitución que hoy los chilenos abominan, que relacionan con la de Venezuela, y que en nuestro caso concreto tiene un órgano que es la Corte Constitucional, que nos ha metido todas las ideas progresistas de manera coercitiva, amparándose en la, valga la redundancia, en la coerción estatal que produce el que sea una corte la que dice que eso es así y no otra cosa. Entonces, si nosotros los colombianos no despertamos y decidimos detener la Corte Constitucional y hacer algo con la Constitución de hoy, inclusive sectores políticos que se dicen oposición caen rendidos a estas determinaciones, porque dicen, no, yo respeto la Corte, yo respeto las instituciones, esto debe ser así, como ha pasado con el tema del aborto tan mentado, tan conocido,
donde políticos que se supone que son, digamos, de valores o principios conservadores, dicen, no, esto ya lo determinó la Corte, lo respetamos. Entonces uno no sabe si es ingenuidad o la peor de las maldades la que nos están haciendo los políticos. Yo recuerdo hace muchos años, usted estaba conmigo en esa reunión, un experto venezolano, estamos hablando del año 2005, 2006, un experto venezolano nos dijo, y usted estaba en esa mesa, que la Constitución colombiana era mucho más socialista que la Constitución que había impulsado Chávez en Venezuela. Estamos dando en el clavo. Exactamente, y mira después de cuántos años, o sea, y porque nos ha tocado enfrentarla, porque sinceramente no hay sectores políticos que la enfrenten. Esto se está haciendo desde la base, desde la cultura, desde la academia. No hay un solo sector político que la enfrente, entre otras cosas, porque el principal sector que se supone que es oposición se define a sí mismo como socialdemócrata, por eso no la enfrenta, porque son de los mismos. Entonces, si tú me recuerdas esto de Peña Esclusa, que no me acordaba o sea, me acuerdo de la reunión, pero no me acordaba de eso que él había dicho con respecto a la Constitución, tiene toda la razón. Tenemos de las peores constituciones de Hispanoamérica, la colombiana, y mira el daño que nos está haciendo hasta el punto de generar uno de los peores crímenes que puede haber, que es matar a un niño en el vientre de la madre, pero peor aún, esperando a que sea casi que el momento de nacer para destrozar un cuerpecito que no merece recibir semejante odio, tortura, daño, dolor. Ajá. Es una cosa con sevicia. Y es fruto de esta corte. Esa sangre está clamando al cielo, Jaime. Y por eso creo que ha llegado el momento de poner las cosas en el justo orden. Y por eso, así como lo hicimos en el aeropuerto del Dorado hace año y medio, ahora lo vamos a hacer en Florida Blanca. Por eso les digo, prepárense, porque las voces que se callan no son todas. Porque los políticos que se supone que dicen que son de oposición o de derecha, que calman al pueblo y le dicen, tranquilos, aquí estamos, eso se acabó. Lo vamos a hacer y necesitaremos de todos. Bueno, Samuel, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Estaremos pendientes de lo que pase en Florida Blanca, en el departamento de Santander y en otros lugares, porque aquí de hecho se presentó hace unos 3 años un conflicto por una capilla que hay en el centro administrativo de la Alpujarra. Estaban pidiendo que ese sitio de oración para 9 de cada 10 empleados, funcionarios de la alcaldía, que lo retiraran porque no representaba ni el laicismo ni la libertad de cultos. Es decir, esto viene creciendo como una bola de nieve en todo el país. Sí, por eso yo he tenido la oportunidad de estar varias veces fuera del país desde que recuperamos junto con la jerarquía, la capilla del aeropuerto del Dorado, e increíblemente fue noticia mundial, es decir, a donde uno va, la gente sabe que ocurrió eso, porque eso ya no ocurre. O sea, lo común hoy en nuestros países es que van desarmando las cosas, las van tirando a la caneca, y eso determinaron las cortes, eso determinó la rama judicial, eso determinó el presidente, pero detener eso o volverlo a su justo orden, eso no ocurre. Por eso llamó tanto la atención, y por eso, dado que aquí a nivel local lo logramos, no podemos mermar el trabajo para que órganos como la Corte Constitucional pretendan pasarse por la faja al pueblo colombiano, que es el constituyente primario. En la Constitución dice que nosotros estamos por encima de la Corte. Lo que tenemos que hacer es recuperar o ser conscientes de ese papel que tenemos, y lo vamos a hacer.